Continuamos con las conferencias. Vamos a escuchar Derechos Humanos y Transcurso de la Vida a cargo de María Isolina Dabove, comentario de Cristel Basic. María Isolina Dabove es abogado de la Universidad del Rosario, Argentina, y doctora en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Investigadora de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Derecho de la Ancianidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, Argentina, y editora principal del libro Ancianidad, Derechos Humanos y Calidad de Vida. Los derechos humanos en la vejez son derechos diferentes. En prensa en Oñati Sociolegal Series, obra que refleja el área central de sus intereses, a la cual ha dedicado buena parte de su ejercicio profesional. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista. Me voy a acercar a este lugar para usar el PowerPoint. Bueno, en primer lugar, aunque no voy a ser original, mi agradecimiento muy profundo y alegre para Elisa, a quien ya considero una amiga. Nos hemos conocido a través de Ricardo Yacub, también un amigo, y luego tuvimos la oportunidad, el regalo de compartir esa experiencia en Oñati, en un seminario que hubo sobre vejez, derechos humanos y calidad de vida, del cual en breve saldrá este próximo libro que se anunció. Y bueno, y también les agradezco a todos por estar aquí y a los expositores que me han precedido, dado que de todos he aprendido y de todos espero que también podamos seguir compartiendo este interés por la vejez desde la complejidad. Bueno, entrando en materia, la exposición se va a referir a dos problemas centrales. Por un lado, la pregunta que, como bien la planteó Elisa, quiero sacar esto del siguiente, y a mí me pasa lo que al otro profesor. No sé. ¿Y con cuál lo muevo? ¿Con el mouse? Listo. No, vamos al anterior entonces. El primer tema entonces nos vamos a referir si los derechos humanos en la vejez son derechos diferentes, si es necesario contar con algún campo específico que incluya, entre otras cosas, leyes especiales y para qué servirían. Y luego vamos a ver un poco que, adelantándome a la respuesta, de que sí es necesario desarrollar una nueva especialidad, no solo contar con una norma o una convención, y a esta especialidad la hemos denominado derecho de la ancianidad. De todas maneras, también me gustaría señalar algunas cosas generales en torno a lo que para mí es el derecho, dado que no hay en el auditorio muchos profesionales del derecho y quizás cada uno pueda tener una idea que no a lo mejor se ajusta a lo que uno aprende, al menos en la Facultad de Derecho, y luego a cómo uno opera como profesional dentro del derecho. Entonces, desde ese punto de vista, desde una perspectiva filosófica, podemos decir que el derecho es una herramienta cultural que se fue construyendo a lo largo de la historia. No es una herramienta dada, es fruto de las decisiones y del transcurrir de la historia. Y es un instrumento que se ha ido desarrollando con un fin claro: resolver la problemática de la asociación humana en pos del intercambio de bienes que satisfagan necesidades y encaucen la convivencia. Por supuesto, no siempre lo logró, pero este es el fin. ¿Para qué sirve el derecho? Para, reitero, organizar este escenario de intercambio. ¿De intercambio de qué? De muchas cosas, de bienes, de aspiraciones, de deseos, de posiciones,
de debilidades, de poderes y también de afectos, aunque esto parezca extraño. Por otra parte, también vemos que el derecho muestra una dimensión interpersonal. El derecho tiene sentido cuando nos relacionamos con un otro, en particular, ahí. Y desde esa dimensión interpersonal también construimos identidad, a la cual se refirió, entre otros, Ricardo ayer. Es decir, el derecho también nos constituye en nuestra calidad de personas. De hecho, el concepto persona es clave para la estructuración del mundo jurídico y su dinámica. Por eso, como dice Balzer, mi posición dentro del derecho, mi lugar, dentro incluso de la economía con la cual el derecho necesita siempre dialogar, mi postura en el orden político, mi reputación entre camaradas, mis posesiones materiales, todo ello me llega por otros hombres y mujeres y es en este escenario dentro del cual el derecho adquiere sentido. Este instrumento cultural se fue desarrollando a lo largo del tiempo en función de distintos escenarios sociológicos, políticos, culturales, antropológicos. En la actualidad, el escenario del envejecimiento global plantea entonces un conjunto de interrogantes que no estaban debidamente individualizados en las realidades anteriores. Todo a lo largo de las exposiciones del día anterior y todo lo que escuchamos hoy nos convoca a pensar en nuevas situaciones de relaciones con los otros, en las cuales es muy probable que haya conflictos que no puedan resolverse de manera particular, es decir, entre las partes de manera sencilla. Es por eso que hace más o menos unos 25 o 30 años el derecho se incorpora a la gerontología a través de un documento que podríamos decir es simbólico dentro del mundo jurídico, que fue el Plan de Acción de Viena sobre el envejecimiento del año 82. A partir de allí, y muy lentamente, empezaron a desarrollarse trabajos en donde estaba latente, o a veces no, a veces de manera explícita, la pregunta en torno a la responsabilidad que tenemos frente a las personas de edad. Norman Daniels, un filósofo norteamericano, en el año 88, plantea esta cuestión en una pregunta que a mí me parece muy interesante como metáfora. Él se pregunta si soy yo el guardián de mi padre. Padre en sentido simbólico, no en el sentido familiar. Y esta pregunta es central porque atraviesa el problema de la relación con el otro y de las maneras en que respondemos a ese otro y en el contexto en el que lo hacemos. En definitiva, el derecho se introduce en la problemática de la vejez a través de la pregunta de la responsabilidad por ese otro o por uno mismo situado en el papel de viejo, y dentro del grupo de cuestiones vinculadas a esa responsabilidad, es decir, cada vez que nos preguntamos si somos guardianes o debemos cuidar a alguien, se plantea inmediatamente lo referido a la relación entre el pan y los afectos, es decir, los recursos, el acceso a un estándar de vida que me permita vivir en un sentido mínimo o máximo, y también la problemática de los afectos. En definitiva, dentro de estos temas que están vinculados con la pregunta en torno a la responsabilidad jurídica que tenemos para las personas de edad, aparecen problemas que tienen un significado muy especial para el derecho, aunque han sido mencionados desde las otras ciencias, tales como el poder, la construcción de la persona desde ese lugar de fortalecimiento, la cuestión referida a la facultad negociadora y, por supuesto, todo lo vinculado con el patrimonio, es decir, con la economía en la vejez. Todo eso, entonces, de todo eso trata o intenta desarrollar el derecho de la ancianidad. De todas maneras, a través de esta filmina vamos a ver algunos ejes
centrales sobre los cuales intentamos comenzar a pensar jurídicamente todos los temas que atraviesan a una persona de edad. La primera pregunta es si las personas de edad tienen derechos fundamentales, derechos humanos, y cuáles serían. Aquí, en el mundo jurídico, aparece la primer paradoja. El problema de, por un lado, reconocer formalmente, en materia normativamente hablando, la capacidad jurídica. Y por otro, establecer algún diálogo con aquellos rasgos que colocan a la persona de edad en una situación de vulnerabilidad. Voy a pasar a la... no, bueno, no importa. Voy a seguir con esta porque realmente no lo entiendo. Ahí está, ahí desapareció. Bien, ahí está. Entonces, la primera pregunta en torno al derecho de la ancianidad es la relación que podemos establecer entre la capacidad y la vulnerabilidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es un instrumento jurídico clave para el posicionamiento fuerte de una persona en una relación jurídica. En general, en el derecho occidental, aquí también, obviamente, se adquiere la capacidad a partir de los 18 años. Y luego esta capacidad no se pierde, jurídicamente hablando, salvo motivos graves. Cada derecho nacional establece las causales de la pérdida de la capacidad. En general, esta pérdida está asociada a deterioros cognitivos graves, es decir, estado de demencia, o dificultad, alcoholismo o drogadicción grave, que afecte lo que en derecho llamamos la voluntad de una persona, su intención, su discernimiento y su marco de libertad para actuar. Es tan importante este instrumento, la capacidad, que solo un juez puede establecer su restricción, a menos que el legislador, por alguna razón prevista de antemano, la haya decidido así. Pero son realmente contados los casos en los cuales la legislación restringe la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Es la facultad, tanto de ser titulares de derechos, de esto que hablamos en general, tengo derecho a, tengo derecho. Sí, usted puede tener derechos. Luego hay que ver si puede ejercerlos y de qué manera los puede ejercer. Entonces, la restricción al ejercicio de esa facultad solo la puede establecer un juez. Pero, ¿qué pasa? Esto es normativamente hablando. En la práctica, como ya se ha visto, hay muchísimas situaciones que requieren de matizaciones respecto de esta regla, frente a las cuales no siempre los sistemas jurídicos de cada país tienen instrumentos con que responder. Entonces, un problema de especificidad del derecho a la ancianidad tiene que ver precisamente con el concepto de persona, autonomía y capacidad, y la interacción con las situaciones de vulnerabilidad, como puede ser el caso de alguien afectado por depresión, que no necesariamente tiene demencia, alguien afectado por la reconstrucción de su identidad, que lo coloca en una situación de crisis y que esto le genera aislamiento, pérdida de derechos en relación a su familia, pérdida de posicionamientos de poder, ¿no es cierto?, con ese otro. Otro, dentro de estos derechos fundamentales, es decir, derechos humanos que tienen algún apoyo constitucional, dicho sea de paso, el derecho es un instrumento que jerarquiza las cosas, no nos da lo mismo cualquier ley. Así como es importante contar con una convención internacional de derechos para las personas de edad, que ya por suerte está en marcha, y lentamente, pero me parece, intuyo que va a llegar a buen puerto, no en muchos años, a lo mejor 4 o 5 años, pero además de contar con instrumentos internacionales, es necesario que el derecho de cada país, a través de la Constitución Nacional, pueda receptar estos instrumentos para que, en última instancia, un juez pueda aplicar ese instrumento y dar lugar a soluciones concretas para la vida de personas concretas que van a afectar evidentemente su posición, su poder, su patrimonio y hasta sus relaciones afectivas. ¿Se entiende? Los instrumentos internacionales son importantes como fuentes de propaganda, pero luego es muy importante que políticamente se introduzca la idea de que cada Estado tiene que asumir
constitucionalmente esos derechos, para que, reitero, luego en la práctica jurídica ese juez no tenga las manos atadas para resolver los asuntos y pueda hacerlo con un instrumento que tiene muchísima fuerza, reitero, como son los derechos constitucionales. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, hacemos referencia a los derechos humanos que se han incorporado a la Constitución. También digo de paso que en la Constitución de Colombia hay un excelente escenario para el desarrollo del derecho de la ancianidad con nivel constitucional, pero no es suficiente, es decir, hay que dar otro paso, es un buen escenario, pero hay que trabajar, me parece a mí como consejo, en la incorporación de mayores instrumentos jurídicos vinculados explícitamente a la vejez en este nivel. Dentro de los derechos fundamentales, y en el marco de los derechos humanos, de la teoría de los derechos humanos, se suelen hacer distintas clasificaciones para referirnos a ellos. La más conocida es la de los derechos civiles y políticos, luego la de los derechos económicos, sociales y culturales, luego los derechos de las generaciones futuras, al desarrollo, etcétera. Bueno, les cuento que esta clasificación para los que trabajan en el campo constitucional, los filósofos del derecho, ya está siendo dejada de lado. Es necesario cambiar también esta perspectiva, porque en concreto, en relación a la vejez, le hacemos un flaco favor. Brevemente, quiero señalar que hasta ahora la historia del derecho muestra que el problema de los viejos ha sido un problema de la seguridad social. En concreto, un problema de garantizar jubilaciones y pensiones y salud y educación. Esto es importantísimo, tiene que subsistir, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Para cambiar esta mirada, entonces, desde la teoría de los derechos humanos se han desarrollado otras clasificaciones de los mismos, como las que vamos a usar aquí, que se refiere a los derechos de autonomía, participación y crédito o prestación. La seguridad social incluye el último grupo, los de crédito o prestación. Entonces, fíjense que dejan de lado otros dos espacios importantes cuyo contenido muy brevemente voy a tratar de referir ahora. ¿Estamos bien? Bueno, gracias. Entonces, los derechos de autonomía están atravesados, a mi modo de ver, por una pregunta filosófica que ha sido el leitmotiv de la construcción del mundo jurídico, el problema de la libertad. Y en la vejez, este problema se torna crucial. Por eso me ha parecido que en la vejez podemos preguntarnos ¿a dónde irás, libertad, cuando sea viejo? Todos los temas sobre los cuales se han ido refiriendo los expositores anteriores estaban atravesados también por esta misma cuestión. Y en verdad, desde el derecho no es una pregunta que pueda ser resuelta hoy, en el escenario jurídico actual, de manera clara. Como les dije hace un rato, la libertad va asociada a la capacidad, a la facultad de asumir derechos y contraer obligaciones. Y esta posición afecta un conjunto de instituciones jurídicas que no siempre han sido leídas en los códigos del envejecimiento. Por ejemplo, dentro de la autonomía y la libertad, problemas o matices nuevos se generan en relación al derecho a la vida y el derecho a decidir hasta dónde uno quiere morir. Otra problemática se refiere a la salud en relación al propio cuidado, a mi responsabilidad en esta materia. Antes se hablaba de los cuidados y de la responsabilidad familiar y estatal, pero esto hay que sumarle la responsabilidad individual si uno quiere tomarse en serio al derecho. Si hablamos de derechos, tenemos que hablar primero de mi posición como persona, y eso implica el autorrespeto, implica la prevención, la promoción en este caso de la salud. Otro problema importante de la autonomía tiene que ver con la integridad, lo que llamamos el derecho a la integridad física y moral. En relación a la vejez, el escenario que aparece es el inverso, el del abuso y maltrato en la vejez. Y simultáneamente a estas prácticas, que son negativas pero que son jurídicas, porque están dentro del mundo jurídico,
en los derechos de los países en la actualidad no contamos en todos con una legislación ni con una justicia, es decir, un poder judicial que pueda dar respuestas eficaces frente a estos problemas. En Argentina, por ejemplo, rige desde la década del 90 una ley de violencia familiar, pero que está pensada para la violencia contra la mujer y contra los niños. Y en cambio, nada se dice, o muy poco según las provincias, en relación a la violencia que sufre un viejo o una vieja, no importa el género aquí. Es decir, está pensada para un escenario en donde la vejez no cuenta. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que las consultas a las que tenemos acceso desde la facultad nos muestran cada vez más lo esclavos que somos, lo impotentes que es el derecho para dar respuesta a una situación de violencia, por ejemplo, que ocurre cada vez que se abandona a un viejo en su casa, la familia no se ocupa de ese viejo y genera una situación de abuso y violencia. O cuando se producen las violencias dentro de los ancianatos o geriátricos. Los jueces argentinos no quieren aplicar la ley de violencia familiar en un geriátrico, porque son dos instituciones distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay otro problema específico sobre el cual hasta ahora no se pensó con claridad. Otra cuestión importante referida a la autonomía se vincula con todas las libertades. La libertad de circulación, que aunque parezca un poco gracioso el término, es decir, el derecho a salir, entrar, permanecer en un lugar. El escenario en donde habitualmente se vulnera son los geriátricos. Lamentablemente los geriátricos podrían ser instituciones alternativas válidas para la vivienda, podrían serlo en la medida en que modifiquen la mirada que ellos mismos, o sea, las propias instituciones y la sociedad tengamos de ellas, comenzando por el respeto de lo que se llamaría el consentimiento informado que deben brindar los propios viejos cuando ingresan al geriátrico. ¿Por qué razón los directores de los geriátricos le piden a la familia que firme por ellos, cuando son los propios viejos capaces, jurídicamente hablando, por lo tanto libres y responsables de decidir lo que quieren para sí? Entonces, ya comenzamos mal la historia de la relación jurídica en un geriátrico. Y por supuesto termina mal. En este caso, lo que empieza mal acaba, en este caso. Y genera una serie de conflictos jurídicos, reitero, que atraviesan la autonomía y también los otros derechos. Otro nudo importante de la autonomía sí se refiere a lo patrimonial. Es posible que una persona, incluso en una posición privilegiada, tenga acceso a una buena pensión o jubilación. Sin embargo, también suele ser habitual que esa persona o bien comparta eso que tiene con la familia, con los hijos, como relataba el caso anterior. Tengo que dejarle la ferretería. ¿Para qué? También es habitual que la persona vieja, porque no quiere ir al banco, no quiere cobrar, delegue el cobro de su jubilación en un apoderado. Y esa persona sabemos que ocupa un lugar complicado jurídicamente, porque hay un conflicto de interés. ¿Cómo controlamos que ese conflicto de interés entre quien cobra la jubilación, la ambición, la envidia y todo esto, el afán de lucro, no vaya en contra de la persona vieja a la que tiene derecho, porque es su patrimonio? Lo mismo en relación a las viviendas. Hay infinidad de casos jurídicos en los que ocurren estas situaciones. Una persona en la pareja, muere uno, y entonces se abre la sucesión, que es otro gran derecho referido a la autonomía. En la sucesión, ¿qué pasa? Hay herederos. Cada país regula esta cuestión de diversa manera, ¿verdad? Pero en general, el cónyuge, superstite, el que queda vivo, comparte ese haber hereditario con los hijos, si hay hijos. Pensemos que hay hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que esos hijos, porque lo necesitan, con buena o mala intención, por las razones que sean, comienzan a ejercitar una especie de lobby o presión respecto de ese viudo o viuda que se quedó con una casa muy grande, que quizás no es necesaria desde un punto de vista económico, pero que a lo mejor la necesita desde un punto de vista afectivo.
Y entonces ahí se generan múltiples situaciones de manipulación de la voluntad, de la capacidad de la persona vieja, que además tiene que atravesar el duelo, y que se resuelve de una manera nefasta para el viejo, porque no está fuertemente posicionado en su identidad como viejo. ¿Cómo se resuelve? El viejo o la persona vieja cede sus derechos a través de diversos mecanismos jurídicos, no importa, le da la casita, ese lugar que fue su historia, la sede de esa familia, se le da a ese hijo o hija, y el hijo con la promesa de que el hijo lo va a mantener. Sí, yo te voy a pagar una pensión, un dinero todos los días. Después le da la casa, el hijo o la hija se apropia de ese lugar, y luego, si te he visto, no me acuerdo. Y vaya usted a resolver eso judicialmente. Entonces también eso es específico de las personas de edad. Entonces hablamos de las libertades, de lo patrimonial, de lo sucesorio y de los geriátricos como, reitero, temas que componen la autonomía. Un segundo grupo de problemas específicos que justifican el desarrollo de una especialidad nueva en torno a la vejez son los derechos de participación. Y ya creo que lo justifican. Uno de los principales obstáculos o motores de conflictos en torno a la vejez es el problema de la no inclusión, generada por las prácticas discriminatorias. La discriminación negativa es un problema jurídico, además de un problema psicológico, sociológico y antropológico, porque impide el desarrollo del sentido de pertenencia a una comunidad, a un grupo, y desde allí se obstaculiza la vinculación con el otro, el establecimiento de derechos y obligaciones. Entonces nos preguntamos si desde el derecho, ser viejo, como decía una propaganda argentina de Visa muy famosa, tiene privilegios. Realmente por ahora no. ¿Necesita privilegios? Lamentablemente por ahora sí. Por eso también es necesaria la convención, para poder desarrollar la idea de la pertenencia desde lo distinto, siendo eso distinto, la vejez, una posición de debilidad que tengo que nivelar con la de las posiciones de los demás. ¿Me comprenden? Aquí hay un problema de compensaciones de lugares. Para participar tengo que estar al nivel del otro. Puedo estar por encima del otro. Por ejemplo, en las relaciones de familia, los padres respecto a los hijos menores de edad. El padre ejerce una posición de poder, pero esa posición está justificada. En un viejo no, a menos que haya sido declarado incapaz judicialmente. Esta idea es clave. Bueno, ¿qué derechos se incluyen? Hay muchísimas herramientas, algunas son muy novedosas, tales como las que ha introducido en todo el mundo la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Si bien la vejez no es sinónimo ni de enfermedad ni de discapacidad, como ya se ha dicho, es una etapa de la vida en la que crece el riesgo de la dependencia, y así se mostró estadísticamente. Entonces, esta convención ya está introduciendo en los derechos en el mundo instrumentos jurídicos que son muy interesantes, tales como el problema de las barreras, la obligación de desarrollar ciudades accesibles, sin obstáculos arquitectónicos, sin obstáculos tecnológicos, etcétera. Y también introduce el fortalecimiento de la autonomía de las personas con discapacidad, incluso que hayan sido declaradas incapaces. Esto también es muy osado. En Argentina, por ejemplo, hace un par de meses se aprobó una nueva ley de salud mental en la que introduce reformas importantes al régimen de la capacidad. Entre ellas, obliga a los jueces a revisar la decisión de incapacidad, que es la más grave, cada 3 años. Antes era de por vida, salvo que aparezca realmente pruebas de que la persona había cambiado el estado de su lucidez, su discernimiento. Ahora no, ahora cada 3 años. Entonces, este concepto lo introduce en una convención internacional que produjo una gran modificación en el derecho, en este caso argentino. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos del derecho a poder salir de mi casa
sin escalones, sin una ciudad que me sea hostil, sin una tecnología que me agreda, sino que me habilite a la participación, sin una sociedad o familia que me condene en la posición de viejo y además incapaz. Otro grupo importante de derechos en torno a la participación se refieren obviamente a las relaciones de familia. El derecho de familia es una rama muy interesante que alimenta al derecho de la ancianidad porque es la más tradicional. Aquí se ha planteado, sobre todo en el día de hoy, la pregunta en torno a quién debe responder por nuestros viejos en sentido patrimonial. Pero también hay que preguntarse quién debe responder o si hay que responder en sentido afectivo, porque también nos coloca jurídicamente en un lugar distinto a otro. Lo patrimonial en el derecho de familia tiene un lugar, pero en relación a la vejez, en especial, quiero recordar a algunas instituciones que, si bien cuentan con normas muy claras y muy antiguas, diríamos, en los países occidentales, no siempre van acompañadas de prácticas en el mismo sentido y de decisiones judiciales que también vayan en ese sentido. Por ejemplo, el derecho al matrimonio. En la vejez, este derecho puede ser sujeto a la oposición de los hijos. También en Argentina hubo muchos casos de denuncias judiciales, planteos judiciales de hijos que no querían permitir que sus padres se casen por la diferencia de edad, por lo que sea. El interés de fondo es patrimonial, es el miedo a perder la herencia, ¿se comprende? Entonces, el derecho tiene que intervenir de una manera más eficaz para garantizar el derecho a la sexualidad y además al matrimonio en la vejez. No importa la diferencia de edad, no importa el género, usted tiene que tener la posibilidad de ser autónomo y responder, en este caso, por sus afectos. Otra institución muy interesante en relación a la familia de la participación es el derecho de alimentos y luego el derecho de visita o comunicación entre parientes. ¿Qué es el derecho de alimento? Es el derecho que tenemos todos a recibir algo que nos permita nuestra subsistencia. Ese algo puede ser dinero, comida, educación, muchas cosas. En cada país los jueces van determinando el sentido de la palabra alimentos, no es tan claro en todos lados. Ahora, esta institución es de las más viejas. El primer código importante en Occidente fue el Código Civil francés de 1804, que incluía el derecho de alimentos entre parientes. Sin embargo, miren, en Argentina, y disculpen que hable de este país, pero es de lo que mejor puedo hablar ahora, nosotros encontramos solo 4 fallos, 4 publicados, en donde los jueces, en donde los viejos reclaman a sus hijos o nietos por alimentos. Por alimentos. Entonces, ¿quién debe responder? ¿El Estado con las pensiones y jubilaciones? Sí, claro. La familia también, además de uno mismo. Como decía el profesor, el economista, había un alto porcentaje de personas que no preveían su porvenir y por lo tanto, si bien podían jurídicamente hacerlo, no tomaban la decisión de contratar un seguro, una renta vitalicia, por ejemplo, para paliar la no responsabilidad del Estado o la no responsabilidad de la familia. Bueno, y así hay muchas otras instituciones que, si quieren, en otro momento la hablamos en relación a la familia. Por último, dentro de la participación, también una problemática específica de la ancianidad es el papel de los centros y clubes de jubilados, que nacen en el marco del derecho laboral, que tienen un sentido sindicalista, gremialista, pero que sin embargo hoy podrían ser reciclados, repensados en su función para la posición jurídica de las personas de edad. Y lo último tiene que ver dentro de la participación con el derecho al ocio y al esparcimiento, el derecho al turismo en concreto. No saben la cantidad de casos en los que uno observa contratos abusivos, con cláusulas abusivas en el objeto, cuando hay un viejo. Piensen cómo se le venden los paquetes turísticos a los jubilados y pensionados. Y este es un problema de los países ricos y de los países pobres.
Entonces también hay que revisar, digamos, todos esos instrumentos en relación a la posición que ocupa un viejo y a su especial vulnerabilidad. El último grupo de derechos humanos se refiere, como ya se ha visto, a la seguridad social. No me voy a referir a ella, creo que ya lo han hecho quienes me precedieron. De todas maneras, sí, creo que siguen vivas estas preguntas. ¿Qué igualdad queremos? ¿Qué inclusión y qué vejez queremos en relación con esta responsabilidad social y estatal que la seguridad social plantea? Me parece que hoy la seguridad social que nace en Alemania a fines del siglo XIX se debe una autocrítica importante. Y en esta autocrítica un papel, un diálogo necesario es con la economía. Así que felicito muy fervientemente a Elisa y a los demás, porque de esto tienen que hablar los economistas, porque todos más o menos ya hemos asumido hace más de 100 años el problema de la seguridad social. No queremos exclusión, en teoría, pero si no la queremos en la práctica, entonces convoquemos a la mesa de diálogo a quienes saben del reparto de bienes, que son los economistas en primer lugar, y si quieren luego algún que otro abogado para que formalice el asunto. Bueno, para cerrar la exposición, les dejo con este cúmulo de inquietudes, porque ninguna respuesta había hasta ahora. A ver, una cuestión previa. En el derecho solemos hablar de lo que se llama las cuestiones de fondo, los derechos sustanciales, materiales, que responde a la pregunta, ¿qué derechos tengo? Bueno, tengo la autonomía, bla, bla, bla. Bien, de eso podemos hablar mucho. Y la historia muestra poemas jurídicos, textos bellos. La Declaración Francesa de 1789 es un texto bello, hay que leerlo. Pero luego, ¿qué pasa? Hace falta herramientas de cumplimiento de esos textos bellos para que además de poemas sean realidades. ¿Y cómo se instrumenta esto? El derecho tiene mucho que decir y mucha responsabilidad, se ocupa de eso. Es decir, se ocupa de lo que llamamos los sistemas de protección y garantías. En concreto, me refiero al problema del acceso a la justicia y el respeto a la debida defensa en un juicio cuando soy viejo o vieja. ¿Saben cuál es el principal problema en el acceso a la justicia y a la debida defensa en un juicio? Son los tiempos. El derecho procesal, los tribunales funcionan con tiempos que no están categorizados, pautados a escala de las edades de la vida, salvo en la niñez o en los problemas de familia, en donde sí, por suerte, ya hay una instalada tradición de respeto procesal de los tiempos de los niños o afectivo de las parejas en los divorcios. Hay divorcios express. Hay países como Costa Rica tienen divorcios al vapor, se lo llama. Porque son rápido, en 2 días se resuelve. Bárbaro, bien. Pero esto no está pensado en relación a un viejo. Y entonces, hablamos de derecho a la seguridad social. ¡Ah, qué lindo! Por ejemplo, países como Alemania, que tienen el mejor estándar, los países escandinavos, que tienen de los mejores estándares de cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, habría que ver, no lo sé, lo digo desde la ignorancia, cuánto tiempo le lleva a un viejo alemán, a una vieja alemana, hacer un reclamo, primero administrativo, luego judicial, de un derecho que le corresponde, o no, en principio cree que le corresponde. En Argentina, desde que uno inicia el reclamo administrativo en el organismo que financia la jubilación o pensión, hasta que llega al máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de la Nación, mínimo, un promedio, lleva de 10 años. ¿Ustedes creen? ¿Se dan cuenta? Sí, yo lo sé. Hablo de Argentina por ser respetuosa con el derecho del país de ustedes, que no conozco en profundidad, por respeto, pero intuyo que es en todos lados. Y no es un problema de maldad judicial, no es un problema de maldad legislativa, se comprende, es un problema de cambio de miradas, es un problema de cambio de perspectivas. Por eso, si pudiera decir qué sueño tengo,
para un futuro cercano, al menos en el ámbito académico, es que algún día vea, muy en breve, un congreso de gerontología en donde al menos una cuarta parte sean abogados. Porque todos le tenemos miedo al abogado, tenemos mala fama de cuervos, avenegras, personas que robamos, mentimos. Sin embargo, ¿quieren que les diga algo? Si queremos derechos, si queremos democracia, necesitamos de una justicia justa, pero también de abogados. Porque los abogados son aquellos que nos representan ante el Estado en el reclamo de nuestros derechos. Y son aquellos que, al menos desde el ámbito universitario en el que me muevo, intentamos formar como realmente auxiliares de la justicia. Por eso también hay colegios de ética que garantizan o controlan de alguna manera el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, sistemas de protección y garantías. ¿Es la debida defensa en juicio una utopía que ha envejecido? Espero que no. Digo envejecido porque, reitero, en teoría se habla de la debida defensa en juicio de todo el mundo. Pero, ¿quién se puso a pensar, reitero, en la relación entre los tiempos vitales de un viejo, los problemas de accesibilidad que tiene un viejo para ir a un tribunal o a un abogado, los problemas económicos para acceder a un abogado gratuito? No en todos los países se ofrece asesoramiento jurídico gratuito. En Argentina existe, pero no funciona tan bien. Y por último, en relación a esto, quiero contarles que hace 3 años, en Brasilia, se desarrolló una cumbre iberoamericana del Poder Judicial, la número 15, en la que se trató precisamente del acceso, los problemas en el acceso a la justicia y los grupos vulnerables. Y me puso muy feliz, por eso lo transmito, el hecho de leer que entre los grupos vulnerables un lugar destacado lo ocupaban los viejos. Y se hacía referencia a los problemas de acceso a la justicia con una mirada gerontológica actual. Y este instrumento se puede ver por internet, así que si quieren lo buscan así, 15ª Cumbre Iberoamericana del Poder Judicial en Brasilia, y cualquiera lo puede leer. En suma, ¿el derecho de la ancianidad es necesario? Sí. ¿Es necesario un derecho humano especial para las personas viejas? Claro que sí. ¿Es importante una convención internacional? También. Aunque su papel dentro de la posición concreta de este viejo o vieja que somos o que seremos o que vemos en la calle dependerá de la manera en que cada Estado asuma esa convención puertas adentro. En lo posible es de desear que el derecho de la ancianidad tenga un anclaje constitucional para poder liberar a la ciudadanía, pero también a los jueces, reitero, en la toma de decisiones con esta mirada gerontológica que al menos parece estamos compartiendo como valiosa. Nada más, muchísimas gracias por la paciencia.